La palabra de Dios dice así: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. El título del mensaje es Caleb, la lealtad de un espíritu diferente. El creyente debe de estar cimentado en la palabra de Dios, no en las emociones humanas. Desafortunadamente, muchas personas que vienen al cristianismo a veces basan sus creencias en lo que están sintiendo. Si no experimentan un sentimiento, si no ven a Dios obrar inmediatamente en su vida, se desaniman. Piensan que Dios no existe, empiezan a desfallecer, piensan a pensar que Dios no los ama. La realidad es que este hombre, Caleb, tenía otro espíritu diferente. Mucha gente puede pensar, ¿de qué espíritu está hablando aquí la palabra de Dios? Quiero que entendamos que cuando habla de un espíritu diferente, no se está refiriendo a una naturaleza o espíritu distinto del Espíritu Santo, sino está hablando acerca de su actitud, su fe, la obediencia, una disposición que él tenía en su interior de obedecer a Dios, a pesar de que en su generación había un pueblo totalmente incrédulo. Era un hombre que tenía una convicción plena, duradera, obstante a los obstáculos. Y vamos a examinar cómo Caleb demostró una fidelidad, una lealtad a Dios. Al final de toda su vida vemos cómo Dios lo bendice. Y Dios quiere bendecirnos a nosotros también, pero Él quiere que entendamos esto, que la vida cristiana no solo es bendición. Va a haber pruebas, va a haber obstáculos, pero obstante de esos obstáculos, Dios quiere que miremos la vida cristiana como con gozo, con una actitud positiva. En 2 Timoteo 4:7, el apóstol Pablo aquí nos declara que la vida cristiana se trata de una batalla, una carrera que debemos de terminar. Dice la palabra: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Para que nosotros empecemos la carrera, primeramente tenemos que tomar una decisión. El versículo que leímos dice: y decidió ir en pos de mí. Lo importante es decidir hoy si vamos a seguir a Dios hasta el final de esta carrera o retroceder y apartarnos del camino de Dios. Yo quiero que también nosotros examinemos que Dios espera que el creyente sea arraigado en Él. La Biblia nos dice en Colosenses 2:7, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. La palabra arraigado se refiere a estar firmemente plantado, a echar raíces profundas en la fe, en la palabra de Dios. Quiere decir que para que yo pueda echar raíces profundas, tengo que conocer la palabra de Dios. Yo no puedo decir que creo en Dios, pero no lo conozco. No puedo decir que Dios va a obrar en mi favor cuando estoy desobedeciendo, creyendo que Dios va a bendecir mi conducta, cuando Dios me declara en su palabra que Él espera que su hijo o su hija vivamos dando buen fruto. Es ilógico. Y la realidad es que cada uno de nosotros ha experimentado la obra de Dios. Dios nos ha salvado. Nosotros merecemos el castigo del infierno. Todos nosotros hemos pecado delante de Dios. La palabra dice: no hay justo ni aún uno. Delante de Dios no podemos decirle: yo merezco el cielo. Y en su misericordia Él nos amó, nos lavó de nuestros pecados y nos ha perdonado y nos ha dado la vida eterna. Es por eso que nosotros tenemos que pensar como Caleb: ¿cómo voy a vivir mi vida cristiana? ¿Siendo leal al mundo o leal a Dios? Yo le quiero preguntar en esta tarde, hermano, hermana, ¿usted está viviendo una vida que refleja su lealtad a Dios? ¿O su lealtad se basa solamente
en las circunstancias de su vida. Su lealtad solo se basa cuando le está yendo bien, cuando está viendo los milagros de Dios, cuando Dios le está bendiciendo con un trabajo o con prosperidad. Pero el momento que viene la prueba, usted toma un paso atrás. Ya no voy a ser leal a Dios. Esta noche vamos a examinar 3 características que nos enseña este varón, siervo fiel, Caleb, de cómo ser leales a Dios hasta el final de nuestra vida. Primeramente vamos a examinar que Caleb fue leal porque estaba formada su lealtad en convicción. Lealtad formada por su convicción. Caleb fue un hombre que creyó en Dios, creyó en la promesa de Dios. Desde los tiempos de Abraham, cuando Dios le dio la promesa a Abraham en Génesis 17, Caleb creyó esta promesa. La Biblia dice en Génesis 17, 7, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y él de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Caleb sabía esto. Él sabía que Dios le había dado una promesa a Abraham. Él no dudaba de esta promesa, porque cuando Moisés lo envió, él tenía 40 años. 40 años. La Biblia nos dice en Josué capítulo 14, versículo 7, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como sentía en mi corazón. Aquí vemos en la historia que a los 40 años Caleb va porque Moisés lo envía. Un siervo obediente, un siervo que le dice a Moisés, voy a ir. Y esta misión, quiero que entendamos que comenzó 2 años después de salir de Egipto. Es decir, el pueblo en el Éxodo sale de Egipto, va a comenzar a buscar la tierra prometida. Y en el segundo año es cuando son enviados. En Números 10, 11, la Biblia dice, en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Este desierto es importante en la historia porque en Parán, de ahí fue enviado Caleb. En Éxodo 14, 21, la Biblia dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio. En este tiempo estamos viendo el Éxodo, donde Caleb está viendo las maravillas de Dios, está viendo cómo Dios está obrando, cómo Dios está levantando el mar. Él lo está viviendo. Él está diciendo, me imagino, wow, no puede ser que el mar se alzó y Dios nos está rescatando de este lugar. ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha rescatado de situaciones difíciles? ¿Cuántos de nosotros no estamos, tal vez hemos pasado tiempos de soledad, de depresión, tiempos que estábamos solos, donde no veíamos a Dios y de repente alguien nos habló de Cristo? De repente alguien nos mostró que Jesús nos ama. Él vio la mano de Dios en su vida. En el tiempo de Moisés, él estaba en este tiempo. Y él no pudo negar lo que él veía. Y es por eso que del desierto de Parán es que él va a reconocer la tierra de Canaán. Leamos Números 13, del 1 al 3. Dice, y Jehová habló a Moisés, diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis a un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés lo envió desde el desierto de Parán. Ahí estaban en ese desierto, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Y el versículo 6 dice, de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. Caleb fue enviado. Él nunca renegó. ¿Cuántas veces nuestro pastor nos anima y nos dice, hermanos, hay que ir a predicar el evangelio?
Y hay muchos que buscamos tal vez una excusa para no ir. Caleb fue, la orden fue dada y él obedeció. Y Dios honró a Caleb por su obediencia. Caleb obedeció porque él confiaba en Dios. Él sabía que Dios era grande. Él vio el maná descender del cielo. Él vio el mar abrirse. Él vio cómo Dios calentaba el pueblo de Israel en la noche, en el frío, y cómo Dios los cubría con una nube durante el calor. Él vivió esa experiencia, y yo estoy seguro que cada uno de nosotros que ha sido salvo ha vivido una experiencia especial con Dios. Esa confianza que Caleb tenía lo animó a cumplir, a acabar su carrera, porque Caleb confiaba en Dios. Josué 14:8, la palabra de Dios dice en Josué 14:8, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Aquí Él nos declara que Él cumplió, Él fue, Él siguió a Dios. A pesar del ruido, a pesar de la negatividad del pueblo, Él fue fiel hasta el final. El pueblo se estaba quejando, pero Caleb expresaba confianza. ¿Cuántos de nosotros a veces escuchamos que hay gente que dice, no, está muy difícil predicar el evangelio? El pastor nos ha dicho, no, en Estados Unidos ya no se puede crear iglesias, evangelizar. No es lo que Dios me dice en su palabra. Dios me muestra un siervo fiel, un siervo que creyó a pesar de las quejas. Números 14:2 dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo a toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? ¿Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Yo me acuerdo de un pariente que yo tengo que estaba sufriendo una enfermedad y esta persona sabía que yo era un cristiano, un creyente. Yo le animaba, yo le decía, yo sé que el Señor te puede sanar, pero más que tu sanidad, Él está buscando que vengas a Él para que entiendas que esta vida es pasajera y que un día todos vamos a morir. Al principio, por su necesidad, empezó a venir a la iglesia, empezó a buscar de Dios. Pasan pocos meses y este pariente me dice, ¿dónde está Dios? ¿Sigo enfermo? ¿Ahora ya me van a operar? Yo creo que estoy peor de lo que estaba. ¿Cuánta gente usted conoce que tiene esta misma mentalidad? Que al instante que la vida cristiana se vuelve difícil, empezamos a quejarnos, así como el pueblo de Israel. Pero lo que Dios nos quiere mostrar por la vida de Caleb es que necesita Dios y llama a Dios a gente valiente. Gente, cristianos, creyentes que estén dispuestos a ir por delante, a servirle a Dios toda su vida. No solamente cuando las cosas están bien, sino cuando las cosas están también mal. Números 14:3 dice, estábamos viendo cómo se quejaron, pero Caleb en Números 14:9 nos dice, por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Qué valentía de este varón. Imagínense enfrente de un pueblo, cuánta gente ahí quejándose, Moisés, pero tú, ¿por qué? ¿Verdad? Y aquí está Josué y Caleb. Y Caleb se levanta enfrente de todos y le dice, no sean rebeldes. Está hablando fuerte, les está diciendo, ánimo, confíen en Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dicho que tenemos la victoria. Dios le había declarado a Caleb por medio de Moisés que esa tierra iba a ser para ellos. Él no dudó de esa promesa. Por eso dice al final, y con nosotros está Jehová, no los temáis.
También vemos otro personaje en la Biblia con esta misma firmeza, el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 15 nos exhorta a estar firmes en nuestra fe. Pero no solo estar firmes, sino crecer. Es necesario crecer para ser leales. 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Usa la palabra siempre. Quiere decir que el crecimiento debe de ser constante. No solo voy a servir a Dios al principio de mi vida cristiana, sino toda mi vida. Es sorprendente que en una de las enseñanzas nuestro pastor Ringo nos dijo que el promedio de cristianos son fieles a Dios los primeros 5 años de su vida, de su tiempo de cristianos. A mí me sorprendió esa estadística porque qué tan fácil se nos olvida lo que Dios hace por nosotros. 5 años estar ganando almas, viniendo a los servicios fielmente, sirviendo en un ministerio, y después de 5 años, ¿qué pasa? El problema es que no estábamos cimentados en Cristo. Vimos los obstáculos, tal vez vimos problemas en el ministerio, tal vez vimos problemas entre hermanos y eso nos desanimó. Pero aquí Dios nos quiere recordar que debemos estar firmes, creciendo. Quiere decir que si yo llego a la iglesia en 5 o 10 años, qué gozo es ver a mi hermano Enrique predicando también la palabra de Dios. Qué gozo es ver a mi hermano Arturo tener un grupo de ganar de almas, siendo un capitán ganador de almas. Esa es la firmeza que el apóstol Pablo nos recuerda. Estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre. También nos dice en 1 Corintios 16, 13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. La vida cristiana, mi hermano, mi hermana, requiere esfuerzo, requiere sacrificio. Y eso es algo que yo le tuve que enseñar a mis hijos cuando empezamos a ganar almas. Me acuerdo de mis hijos acá pequeños y me decían, ¿otra vez? Era algo que siempre me decían. A pesar de después de los meses, después de los años, un día mi esposa se sentía un poquito mal, estaba enferma, iba a dar a luz. Yo me quedé con ella y mis hijos me dijeron, ¿no vamos a ir a ganar almas? No estamos dispuestos a ir, papá. Y yo le dije a mi esposa, mira la lección que me están dando los niños. ¿Por qué? Porque es importante tener esa mentalidad y no solo eso, como padres, es importante reflejar esa convicción para que nuestros hijos también la vean y ellos quieran también imitar esa fe. Es importante, mis hermanos, ver que Pablo aquí nos dice, esforzaos. No va a ser fácil, esfuérzate. Caleb fue un hombre que confiaba en Dios a pesar de un pueblo incrédulo, una generación totalmente apartada de Dios. Él y Josué fueron 2 siervos que Dios les prometió una bendición grande en sus vidas, porque él fue leal en su convicción, pero también fue leal en medio de la prueba. Cuando Caleb fue a ver la tierra prometida, el lugar por el cual Dios les dijo, vayan, Caleb fue con 12 espías, pero de los 12, 10 de ellos sembraron un temor en el pueblo. 2 de ellos empezaron a rebelarse contra Moisés. Y en Números 13, 27, vemos este relato, que Caleb tuvo que alzar su voz y callar al pueblo, porque Caleb era guiado por su fe y no por la vista, no por lo que veía, sino por lo que creía. Números 13, 27 nos dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella,
mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos ahí a los hijos de Anac. Vamos al 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. A mí me anima, hermano, cuando hay veces que vamos a lugares a ganar almas y la gente se pone un poquito hostil, nos empieza a hablar de una manera a veces grosera. Y a mí me gusta cuando voy con hermanos que dicen: brother, vamos a tener un alma, vamos a tener un alma. Un día yo fui con el pastor Samuel Robles, no sé si ustedes lo conocen, y había unos cholos aquí en Santana, y él va, ustedes saben cómo él es activo, hey, y eso me anima, hermano, porque él dice: no, también los cholos tienen que ser salvos. Es esa mentalidad que Caleb tenía, que vemos en siervos de Dios, que a pesar de las circunstancias, dicen: nosotros podremos más que ellos. Dios nos da la victoria, hermanos. Dios llama al creyente a vivir por fe y no por vista. En 2 Corintios 5:6 dice: así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Hace un año vino aquí un misionero que impactó mi vida, y yo sé que impactó la vida de muchos por su experiencia. Este misionero nos relató su experiencia a llevar el evangelio a la selva en Ecuador. Y este siervo de Dios dejó todo en México para ir a Ecuador. Él nos habló acerca de cómo su esposa casi se ahogaba en un río y cómo la pudo agarrar del pelo. Creo que dijo, no, algo que yo nada más estaba, wow, no lo puedo creer, es de película. Pero qué impresionante ver a hombres que están dispuestos a ir a lugares así, terrenos peligrosos donde hay gente que hasta come humanos, sin importarle su vida, para llevar el evangelio, para que la gente sea salva. Pero nosotros llueve y no queremos venir a ganar almas. Es la realidad, hermanos. Dios nos está llamando a nosotros a ser leales, a pesar de cualquier circunstancia. Y también Caleb era un hombre que era leal, un hombre que animaba a los débiles en la fe. La Biblia nos dice en Números 14:6, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Cuando nosotros dejamos de pensar en los obstáculos y nos enfocamos en servir a Dios, vivimos confiados, vivimos con una confianza que todo va a estar bien, porque Dios está con nosotros. En 2 Corintios 11:3, yo quiero que examinemos que Satanás también quiere distraernos de servir a Dios. Y Pablo nos advierte del engaño. Aquí Pablo le está advirtiendo a los corintios en 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo está diciendo: iglesia, yo estoy pensando en esto, que así como Eva fue engañada, tal vez ustedes extravien, ustedes abandonen. Estas palabras a mí me impactan porque desde sus prisiones vemos que el apóstol Pablo mandaba estas cartas para animar a la iglesia, para que la gente no retroceda. Y la realidad es que Satanás quiere que usted retroceda.
Satanás quiere que usted se enfoque en su problema y no sea leal a Dios. Satanás quiere que usted se enfoque en las cosas terrenales y no sea leal a Dios. La realidad es que nosotros tenemos que estar despiertos y conscientes que hay un enemigo que quiere desanimarnos, un enemigo que nos quiere parar. ¿Por qué? Porque hay almas que se están yendo al infierno todos los días. Y si el cristiano no va y hace la obra, ¿quién va a ir? Nosotros debemos de animar a otros y debemos también de exhortar los unos a los otros. Así dice la palabra de Dios en Hebreos 10:23. Mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Palabra estimular aquí se refiere de animar, exhortar. Vamos, hermanos, sí se puede. Eso es muy importante cuando la iglesia está creciendo y vemos que más siervos se están uniendo a ganar almas. Y a veces los hermanos, que un día yo estaba ahí, están un poquito con miedo, con nervios, están tocando una puerta y alguien les abre y tienen que presentar el evangelio. La Biblia dice estimularnos, animarnos. No te preocupes, brother, échale ganas. Dios está contigo. Todo va a estar bien. Y poco a poco vemos el crecimiento, la fidelidad, la constancia. Y vemos cómo Dios empieza a obrar en la vida de cada uno de nosotros. Y eso es lo que Dios nos pide acá. Estimularnos los unos a los otros. En 1 Tesalonicenses 5:14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Hay diferentes cristianos en diferentes etapas de su vida espiritual. Es la realidad. Vemos cristianos maduros que están sirviendo, liderando ministerios. Vemos cristianos que están empezando, acaban de llegar, pero tienen un amor y un celo por Dios. La realidad es que nosotros debemos de sostener a los débiles, ser pacientes para con todos. Algo que mi hermano Mario me comentó cuando él empezó a ganar almas, él me decía que se desesperaba porque se le olvidaban los versículos. Yo le decía a mi hermano Mario, a mí también se me olvidaban, brother, a mí también. Nada más que estuve practicando y practicando y practicando. Pero hace poco mi hermano Mario me mandó un video y una foto. Había una marcha en México, una protesta que estaba pasando. Y él me dijo, hermano, ahí en la protesta me puse a predicar el evangelio y gané un alma para Cristo. Qué gozo ver ese fruto, que al principio tal vez él tenía poco ánimo, estaba desesperado, no veía fruto en su labor, pero ahora vemos a mi hermano Mario allá en Tlaxcala predicando el evangelio. Vemos a mi hermano Albarrán predicando el evangelio. Qué gozo nos da ver a siervos de Dios que a pesar de las pruebas son fieles. Y Caleb fue fiel a pesar de la prueba. Ahora por último vamos a examinar que Caleb fue leal a través del tiempo, su lealtad a través del tiempo. Caleb tenía 85 años de edad. Él esperó 45 años para ver el cumplimiento de la promesa de Dios. Es impresionante que esperó 45 años para recibir la promesa de Dios. Muchos de nosotros nos frustramos porque no vemos la respuesta rápidamente. Eso pasa muchas veces en el cristianismo. Pero Dios nos enseña que Caleb esperó en Dios. La Biblia dice en Josué 14:10, ahora bien Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Versículo 11, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Qué impresionante que un hombre de 85 años dice, envíame, todavía estoy fuerte. Hay veces que nuestro pastor a mí me ha comentado de siervos que ven la vida como
como la vida corporativa en América. Aquí en Estados Unidos, no puedo hablar de México, no crecí allá, pero aquí en Estados Unidos te retiras a los 62 años y medio, te pensionas, tu social, te pagan, y a veces la mentalidad está así, en lo espiritual. Voy a terminar, ya estoy en mi vejez, ya, aquí acabó mi carrera de ser cristiano. Nada más me voy a sentar y solo escuchar la palabra de Dios. Pero eso no es lo que nos enseña este varón. A los 85 años, él dice, envíame a mí. ¿Cuántos de nosotros en la vejez podemos decirle a Dios, estamos todavía aquí, Señor? La importancia que Caleb muestra es que la fuerza viene de Dios. Dios le daba la fuerza a Caleb. La Biblia nos dice aquí, en Deuteronomio 34:7, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Otro siervo de Dios de 120 años cuando murió. Y la Biblia dice, ni perdió su vigor. Su semblante, su vigor, su fuerza. Todavía era un hombre que seguía adelante, 120 años. La realidad es que mi esperanza, yo no sé el futuro, pero mi esperanza es acabar mi carrera a esta edad y decir, Señor, sigo aquí. Sigo aquí. ¿Usted podría decirle eso al Señor? ¿Usted ha determinado en su corazón ser leal en su vejez hasta el final? A pesar de los achaques de la salud y de la vida. Decir, aquí estoy, Señor, presente. Dios espera que sus hijos sean obedientes. Es por eso que nosotros debemos de exhibir esta fuerza cuando servimos a Dios. Salmos 71:17 nos dice, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Qué curioso ver que aquí dice las canas, ¿no? Nos van a salir las canas, hermanos. La realidad. Pero no perdamos el vigor. No perdamos el amor por Dios. No perdamos esa fuerza espiritual para predicar el evangelio, para servirle a Dios. Aquí está un hombre que pasó por una gran prueba. Mi hermano Enrique, que está sentado ahí. Todos estábamos orando por él. Pero qué gozo me da a mí ver que ya está de regreso cantando al Señor. Él no está pensando, ya tuve una cirugía muy fuerte, ya estoy de edad avanzada, no voy a servir a Dios. Al contrario, Él dice, aquí estoy para lo que me necesite, Señor. Esa es la mentalidad que necesitamos de siervos y siervas de Dios. La realidad es que el que nos da la fuerza es Dios, y el apóstol Pablo nos dice eso en 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. El hombre interior, el hombre espiritual se va renovando. Hermano, ponga sus raíces en Cristo. Ponga su firmeza en Cristo, no en la situación, no en el ruido, en Cristo. Y Caleb fue un hombre que entendió este principio. La Biblia nos dice también que Caleb siguió cumplidamente a Dios. La palabra cumplidamente en este contexto significa totalmente, sin reservas, sin excusas, con integridad. Él nos dice, Josué nos dice que él fue fiel a Dios. Josué 14:14 dice, por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. 45 años después, Dios le entrega esta promesa, la heredad en Hebrón. Todas las batallas que él sufrió, pero su actitud siempre fue positiva. Aquí estoy, tengo ganas, déjame ir, estoy listo.
Josué, aquí en Josué 14:7 vemos que él también, Caleb, declara su obediencia. En el versículo 7 dice: yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como sentí en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí, siguiendo a Jehová mi Dios. Yo cumplí. ¿Usted está dispuesto a cumplir hasta el final? Debemos de tomar una decisión de ser leales hasta el final. Porque lo hermoso de esto es que Dios mismo reconoció la lealtad de este siervo. Deuteronomio 1:36 dice: excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. ¿Se puede imaginar ese día que usted acabe su carrera cristiana? Que usted esté delante de la presencia del Dios viviente y que le pueda decir Dios: entra en el gozo de tu Señor, has acabado bien, buen siervo fiel. Esas son las palabras que cada cristiano debe anhelar. Debemos de anhelar escuchar esas palabras cuando lleguemos allá: buen siervo fiel, acabaste bien, echaste ganas, cumpliste, no retrocediste, no tuviste miedo, mostraste firmeza, acabaste tu carrera con gozo. Números 14:24 dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Las palabras de Dios hacia este siervo. ¿Por qué? Porque este hombre tenía otro espíritu, otra actitud, otra mentalidad. En inglés a veces el pastor usa esta frase y lo he escuchado mucho: he was built different. Fue creado diferente, pero es su mente, su actitud, su perseverancia, su fe, su convicción. La vida cristiana está llena de obstáculos, hermanos. Como uno va creciendo en la vida cristiana, uno ve diferentes ángulos de la vida cristiana. A veces uno ve problemas en los ministerios, tal vez. A veces ve uno problemas en que hay hermanos que uno dice: ya no están aquí. Me acuerdo venir aquí a la iglesia en el 2019 y había unos hermanos que yo aprendí mucho de ellos, pero ya no están aquí. Ya no están en los caminos de Dios. La realidad, acompáñenme por favor en Santiago 4, Santiago 4, 14. La Biblia nos dice que nuestra vida es como neblina. Santiago 4:14 dice: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Por qué nos enfocamos tanto en lo material, en lo que no dura para siempre, en lo terrenal, cuando Dios nos dice: tu vida es como una neblina, todo va a pasar? Deberíamos enfocarnos en lo eterno, en lo que permanece para siempre. Así como este siervo Caleb, hoy examinamos que Caleb era un hombre de otro espíritu, un hombre que fue leal toda su vida, nunca dudaba del poder de Dios, vio las grandezas de Dios, estaba plenamente convencido que Dios estaba con él y que Dios le había dado una promesa que iba a cumplir. A pesar de las pruebas, vimos que Caleb fue leal. Leal cuando otra gente desanima, cuando otra gente es negativa. Caleb fue leal. Él se paró firme en sus convicciones y dijo: Dios nos ha entregado esta tierra. Finalmente vimos cómo a pesar del tiempo,
que él tuvo que esperar, 45 años, él nunca desfalleció. Su vigor estaba siempre firme, constante, creciendo, anhelando servir a Dios con buen ánimo, con fuerzas. Nosotros, los creyentes, debemos ser leales a Dios y no dejar que los afanes de esta vida nos estorbe. No dejar que los afanes de esta vida nos consuma y dejemos de servir a Dios. ¿Está usted dispuesto a tomar una decisión en esta noche y ser leal a Dios? Tal vez usted está flaqueando. Es leal un poquito y después ya no. Dios quiere que usted sea leal y constante, creciendo todo el tiempo. Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese es mi anhelo para mi vida y para la vida de ustedes, que Dios cree ese corazón limpio para que podamos servirle. Y ese espíritu recto para ser íntegros delante de Dios en todo lo que hagamos y servir con gozo hasta el final de nuestra vida. Y que la siguiente generación que nos sigue, estos jóvenes que están acá, puedan llevar adelante el ministerio cuando nosotros ya no estemos. Oremos, hermanos, para despedir y que Dios nos ayude a ser leales hasta el final. Padre, te damos gracias por tu hermosa palabra. Gracias, Señor, por Caleb, por este siervo que fue fiel